Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a explicar cómo podemos citar en normas APA. Empezando con cita textual, que se divide en dos: cita corta y cita larga. En la cita corta se debe citar el autor, el año y número de páginas. Acá tenemos un ejemplo. Como podemos constatar en la investigación de Foucault en el año 2001, que es el año publicado, la noción de la locura forma parte integral de la razón, dado que no existe civilización sin locura, en la página número 45. Lo mismo va en el segundo ejemplo. En la cita larga va más de 40 palabras. Es un texto con sangría al lado izquierdo de 1.27. Se conserva tanto el tamaño de la letra y el interlineado. Ejemplo, tenemos es usted mucho más joven que yo y puedo esperar para que cuando llegue a mi edad se encuentre entre mis partidarios. Como yo no estaré en este mundo para comprobarlo, solo puedo anticipar ahora esta satisfacción. Ya sabes lo que pienso ahora. Anticipando orgullosamente tan alto honor, disfruto ahora. Esta es una cita de Fausto de Goethe en 1932 en la página 5. Cabe aclarar que dentro de esta cita puede haber paréntesis, corchetes y puntos suspensivos. Citas no textuales o parafraseo es más como un resumen tomando las ideas de el autor, pero expresándolo con nuestras propias palabras. Acá tenemos un ejemplo. Según Table 2006, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos. Reglas según el autor. Tenemos dos autores. Cuando tenemos dos autores, el apellido se separa por I, como acá tenemos ejemplo Rosa y Carrilla, y el año, que es 1990. Cuando tenemos más de tres autores, se pone el apellido del primero y después de eso se pone et al, que significa y otros. Acá tenemos ejemplos donde dice demasiadas especies de océano, Irigoyen et al, que significa y otros, 2001. Tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. Para no hacerla larga, como acá tenemos el ejemplo, y para evitar ambigüedades, lo podemos resumir como con el et al. Por ejemplo, tenemos Kapur, Bloom, Montes et al y otros, y el año publicado. En el otro también tenemos Kapur, Bloom, Zucker et al, 2010. Autor corporativo. En autor corporativo, en vez de usar el apellido del autor, se usa el nombre de la organización. Acá tenemos un ejemplo donde dice: según estimaciones, la tasa de natalidad ha aumentado un 10% respecto al año pasado. El Ministerio de Salud, NINSAL 2013. Frente a esta situación, que se recomienda a los centros hospitalarios contar con todos los elementos que permiten responder a la demanda. NINSAL 2013. Acá hemos visto que he puesto las siglas de la organización. Cita sin autor. Cita las primeras palabras y que estén en comillas. Un ejemplo: los últimos estudios de dermatología señalan que la exposición al sol durante 4 horas seguidas favorece la generación de células cancerígenas en la piel. Como no tiene este título, ponemos entre paréntesis estudios dermatológicos 2013. Citas con autor anónimo. Si la información no tiene autor, se debe citar de esta manera: según estimaciones, la tasa de natalidad ha disminuido un 5% respecto al año pasado. Entre paréntesis ponemos anónimo y el año que se ha publicado. Citas con el mismo apellido. Cuando tenemos dos apellidos que son iguales pero de diferente autor, se pone al inicio sus iniciales de sus nombres, como acá tenemos un ejemplo: J.M. Gonzalo 2009 y R. Gonzalo 2018. Citas sin fecha. Citas sin fechas del autor seguido por las siglas SF, que quiere decir sin fecha. Un ejemplo: Gonzalo, entre paréntesis, SF, que significa sin fecha, señala la alimentación, que juega un rol fundamental en la alimentación de los niños y adolescentes. Citas de obras clásicas, considerando obras romanas, antiguas u religiosas. Ejemplo tenemos, como indica el Salmo capítulo 25 versículo 3,
Reina Valera, 1960. Ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti confundidos. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Citas de otras citas. Se realizan citas de otras citas si se tiene el acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, Detmold, entre paréntesis, citado de Gutiérrez, 1995. Este autor cita del otro autor lo que él ha hecho, por eso lo pone entre paréntesis, citado por Gutiérrez, o sea que alguien más ya lo ha citado antes de él. Cita textual del discurso de participantes de investigación. Retoman fragmentos de un discurso de participación de una investigación que sigue el formato general al interior del texto. Un ejemplo tenemos al respecto. Juan planteó que esta experiencia fue incómoda, pues los facilitadores del trabajo no tuvieron en cuenta las expectativas de la comunidad. Citas textuales personales. Citas de comunicación personal. Se tiene por comunicación personal cartas privadas, conversaciones telefónicas, mensajes electrónicos, memorandos, entre otros. Se cita la inicial del nombre y el apellido del emisor, así como la fecha exacta donde se produjo la comunicación. Ejemplos tenemos C.E. Gonzalo, entre paréntesis, comunicación personal, 27 de abril del 2015. Se menciona la alimentación de los adultos con diabetes debe ser equilibrada con la insulina y los ejercicios. Lo mismo pasa con el ejemplo de abajo. Bueno, eso sería todo hasta acá. Muchas gracias.